Un niño va a nacer, primera unidad. Solemos pensar que nuestra vida empieza en el momento de nacer cuando traspasamos la cavidad uterina de nuestra madre. Abrimos los ojos a la luz del mundo exterior, sin embargo nuestra verdadera fecha de nacimiento empezó mucho antes y el momento que fuimos concebidos. La concepción es la unión de un óvulo y un espermatozoide. Es el punto inicial de la historia, de la vida y de cada niño. A partir de ese momento se va a producir rápidos cambios en la estructura del nuevo ser. A pesar de que la herencia influye en muchos aspectos del desarrollo en el contexto ambiental, familiar y social, también juegan un papel importante en la promoción y habilitación del desarrollo prenatal. Para los padres en particular, la madre del embarazo va a suponer un punto crítico de su propio proceso de desarrollo. Es indudable que muchos aspectos de la vida individual y familiar van a experimentar un profundo cambio en la mujer. Además, este cambio tiene alcance fisiológico, puesto que su propio cuerpo va a sufrir transformaciones debido a la nueva vida que está gestando. La función de ser padres empieza a desarrollarse desde estos inicios y sigue su curso a lo largo de los 9 meses de vida prenatal. Es natural que los padres sientan inquietud y desarrollen las expectativas y entonces en relación con el niño que van a tener, así como en relación a su propio papel, los padres principales educadores de su retoño. Por este motivo, más allá de los cambios físicos que el embarazo supone, en el profesional del desarrollo humano debe tener en cuenta los cambios emocionales y las actitudes psicológicas de los padres, de modo que los ayude a establecer desde estos primeros inicios de vida infantil una matriz de relación con su hijo que favorezca el óptimo crecimiento y desarrollo de su bebé. Desarrollo prenatal. En algún momento durante la mitad del ciclo menstrual de 28 días, uno de los ovarios de la mujer desprende un óvulo que rodea de miles de células que lo protegen y alimentan. Se desplaza por una de las trompas de falopio al útero o matriz. Si ocurre el coito, es posible que uno de los espermatozoides contenidos en el líquido seminal logre penetrar el óvulo, con lo que se producirá la fecundación. En este caso contrario, a las 2 semanas de la ovulación, la pared del revestimiento del útero es desechada con la menstruación. Se ha producido fertilización en el óvulo, detiene su recorrido y se adhiere a las paredes del útero, que se ha transformado a lo largo del ciclo menstrual para adaptarse a la recepción del óvulo fecundado. Los cambios que se van a producir durante las 38 semanas de gestación de la criatura humana suelen dividirse en 3 fases que reciben el nombre de cogito o fase germinal, embrión y feto. Fase de cogito o fase germinal, los primeros 14 días. La célula restante de la unión del óvulo y el espermatozoide recibe el nombre de cogito, de cigoto. Esa fase comprende las 2 primeras semanas de gestación y se da por finalidad en el momento en el que el óvulo se adhiere a las paredes del útero. Durante este periodo el óvulo fecundado empieza a dividirse, al principio en 2 células, luego 4, después 8 y así sucesivamente. En conjunto forman una morula. Al final de la primera semana, las células en división se organizan en una esfera alrededor de una cavidad interna llena de líquido. La blástula, cada una de las células de la blástula recibe el nombre de blastoncito. Al principio de la división celular las células son idénticas, pero pronto empieza a diferenciación. Algunas células se mueven hacia un lado de la blástula para formar una masa celular interna denominada área germinativa, cuyo desarrollo da lugar al embrión. En esta etapa se forman también la capa de células externas denominada tofasblasto, que evolucionará hasta formar las estructuras de soporte, membranas que protegerán el embrión. Entre el sexto y el noveno día tiene lugar la implantación de la blástula ceriza en las paredes y en la cavidad intrauterina. Al mismo tiempo que la superficie de la masa celular interna se difiere en un endoblasto primitivo y las células protectoras que forman una capa se dividen muy rápidamente. Durante la segunda semana la masa celular intenta ser organizada en 2 tipos de células, el ectodermo y un endodermo embrionarios, que formarán el disco embrionario. Por encima del ectodermo se forma la cavidad amniótica rodeada de anios de la membrana celular, que cerrarán el disco embrionario en el líquido amniótico. Flotando en el líquido, el embrión estará protegido de las sacudidas de temperatura, se mantendrá constante por debajo del endodermo
se va originando un saco vitelino que tiene importantes funciones nutricionales durante las primeras semanas de embarazo, aunque desaparece en torno a la cuarta semana de gestación. Al final de la fase del cigoto se forma un corión, un saco que rodea el disco embrionario de la cavidad amniótica del saco vitelino. Fuera del corión tiene un lugar la aparición de pequeños y finos filamentos llamados vellos, cuyo desarrollo se formarán en la placenta. Este órgano permitirá el aporte de la sangre y el oxígeno al nuevo organismo a través del cordón umbilical y así la expulsión de los productos de desecho sin que se mezclen las circulaciones sanguíneas del feto y de la madre. La implantación produce que la mujer cambios hormonales que detienen su ciclo menstrual eleven ligeramente su temperatura corporal, aumenten el riego sanguíneo en los pechos y provocan muchos otros cambios que le ayudarán a desarrollar la nueva vida. Berger y Thompson 1997. Algunas mujeres pueden experimentar mareos, náuseas ante determinado alimento o sustancia. Para algunos científicos como Maggie Prof en 1992, los mareos de las mujeres pueden proceder durante los 3 primeros meses de gestación. Son un mecanismo psicofisiológico que acentúa la sensibilidad del sistema procentual de la mujer para elevar los olores y la ingesta de alimentos que podrían ser aversivos para un futuro organismo. Fase del embrión de los 14 días, la octava semana. Esta es una fase muy rápida que abarca solo 6 semanas de gestación. Durante este periodo el organismo es muy vulnerable debido a que se están formando la base estructural del cuerpo del pequeño. Puede, puede distinguirse la cara, los brazos, las piernas e incluso sus dedos. Se forman los pulmones, el sistema digestivo, el renal, el corazón empieza a latir. En este momento el disco embrionario se diferencia en 3 capas de ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El desarrollo de cada una de estas etapas dará lugar a los diferentes tejidos y órganos corporales. El ectodermo se irá transformando en el sistema nervioso y la piel. El mesodermo dará lugar al esqueleto, el sistema circulatorio, los músculos, los tejidos conjuntivos y el aparato renal. Y el endodermo desarrollará el aparato digestivo, el sistema respiratorio, el aparato urinario y las glándulas. A su vez, las estructuras de soporte se definen en la placenta que se ha formado desde la implantación, va creciendo al ritmo del desarrollo del nuevo organismo. Hasta los 7 meses envuelto en la protección de la cavidad amniótica, el embrión se une a la placenta por medio del cordón umbilical. A través de este percibe las sustancias nutrientes de la madre, aunque también lo pueden dañar las sustancias tóxicas u otros elementos. Para más información consulta el aparato teratógenos en este capítulo. El sistema nervioso es el órgano que tiene un desarrollo más espectacular en este periodo. Al principio de la tercera semana, en la línea media de la superficie ectodérmica del disco embrionario en dirección caudal, aparece una línea gruesa y una línea primitiva, cuyo extremo interior se hace más y más grueso para formar el nudo primitivo. Las células del ectodermo se deslizan por la línea primitiva hacia el interior del embrión formando el mesodermo, mientras que las que se deslizan por el nudo primitivo darán lugar a una notocorda, esqueleto primario del embrión. Este proceso se denomina neurulación. Durante el periodo embrionario hasta la edad preescolar, el crecimiento infantil sigue 2 direcciones, de la cabeza a los pies, el desarrollo cefalocaudal y desde el centro del cuerpo hacia las extremidades, desarrollo próximo distal. Aproximadamente el día 17 de embarazo, la notocordia, juntamente con las partes del mesodermo, introduce la información de la placa neural que a su vez se va transformándose en un tubo neural. Este proceso es muy importante porque deriva la formación del sistema nervioso. En la cuarta semana después de la concepción, el cerebro se desarrolla en la parte interior del tubo neural. Durante esta fase embrionaria, el sistema nervioso puede sufrir una serie de malformaciones que son el resultado del cierre defectuoso del tubo neural. Estas malformaciones pueden ser debidas tanto a factores genéticos como factores ambientales. Las más importantes son distintos tipos de espina fábila y anacefalía. Con el primer término se designan a los alrededores que abarcan tanto vértebras de la columna vertebral
como la médula espinal. La anasefina consiste en la fusión insuficiente de la parte interior del tubo neural para formar el cerebro. Aunque el embrión tiene una edad de un tamaño muy reducido, puesto que solo remite unos 5 milímetros de longitud, ya cuenta con el corazón que late. Los ojos han empezado a formarse y así como los oídos, la nariz y la boca, unos pequeños muñones prefiguran lo que serán sus brazos y piernas. Durante el segundo mes ya aparecen por este orden los brazos, antebrazos y manos y dedos en las extremidades inferiores, las piernas, los pies, los dedos de los pies. Los dedos de las manos y los pies emergen unidos, pero se separan al final de este periodo. Aunque no funcionan, se están formando los pulmones, el sistema digestivo y el sistema excretor. 1.3. La fase del feto de la 9ª a la 38 semana. La fase fetal durante este inicio de la 9ª semana está en el nacimiento. Es una etapa compleja durante la cual maduran los distintos órganos esbozados y se interconectan y organizan los sistemas corporales. Asimismo, una etapa de crecimiento físico. Al empezar el tercer mes, el feto mide unos 5 centímetros y pesa unos 5 gramos, pero en el momento de nacer su longitud alcanzará los 49 y 50 centímetros y pasará a unos 3 kilos de promedio. El desarrollo sexual se evidencia hacia el final del tercer mes con la aparición de los órganos sexuales externos, pero el hecho ya al final de la sexta semana el sexo del nuevo organismo estaba decidido. Este periodo el embrión será género masculino si recibe una señal bioquímica procedente de un gen del cromosoma Y. En este caso ya en la fase del embrión se desarrollarán los testículos y más tarde el periodo fetal. Los demás órganos masculinos, en este caso las hembras, al carácter del cromosoma Y, no se recibe dicha señal y el desarrollo sigue adelante formando órganos femeninos. El feto va tomando cada vez más apariencia de un bebé. Su piel, que durante la fase del embrión era translúcida, va adquiriendo una textura y a finales del cuarto o quinto mes se cubre un vello fino que suele desaparecer antes del nacimiento. Los ojos se mueven, aunque los párpados se cierran hacia el tercer mes y no vuelven a abrirse hasta los 6. Crecen las uñas, el pelo y se forman yemas dactilares. El feto no es un ser pasivo. Muchos autores han destacado que la adaptación del feto a su medio intrauterino y sus capacidades sensoriales y de aprendizaje. Aunque no podamos hablar aún de un pensamiento de emoción, dado que el desarrollo del cerebro anterior no se hará de forma funcional hasta que después del nacimiento podamos considerar que el feto desarrolla un cierto grado de complejidad comportamental que se inicia con movimientos fetales espontáneos y culmina con una preferencia por la voz materna. Esta progresión funcional es el reflejo de la progresiva madurez de las estructuras del sistema nervioso central. R. Joseph 2000. Así, por ejemplo, los movimientos espontáneos del feto son debido a que se forman algunas de las vías que parten de ciertos núcleos del bulbo raquídeo y conectan con los músculos por medio de la médula espinal. Según este autor, el sistema nervioso madura desde las zonas posteriores hasta las zonas exteriores. Por tanto, en primer lugar se desarrollan las funciones del bulbo raquídeo, le sigue el puente posteriormente mesencéfalo y diencéfalo, el cerebro anterior y el córtex. Así, al mismo tiempo, las estructuras del sistema nervioso central se va formando, se establecen interrelaciones con los sistemas y órganos corporales. La actividad del feto se va extendiendo desde la cabeza, tronco, corazón, la respiración y los órganos de los sentidos. Al principio esta actividad fetal es incurrente, irregular y aislada. Sin embargo, a medida que avanza el desarrollo, se va volviendo más fuerte, regular y compleja. Aunque actualmente hay una cierta controversia científica, parece que los cambios se producen en las funciones del feto. Están relacionados con la mielinización de las fibras neurales. La mielinización del sistema nervioso central empieza entre los 4 meses de gestación y el año de vida postnatal. Según las zonas cerebrales se inicia en la médula espinal y progresa hasta alcanzar las áreas de asociación cortical. A los 7 meses el feto ya ha completado un ciclo de mielinización del bulbo raquídeo y el puente del tronco cerebral. Hay algunas de las fibras nerviosas que partiendo de estas estructuras conectan con varios tejidos del cuerpo. Por tanto, es posible que las funciones relacionadas con las estructuras cerebrales vayan cambiando a medida que se progresa la mielinización.
En el séptimo mes, el feto entra por un periodo denominado de viabilidad, porque ya tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre materno, aunque tenga que ser asistido debido a la inmadurez del sistema respiratorio. En la última fase del periodo fetal, el nuevo organismo se coloca de cabeza preparándose para salir al nuevo mundo. 2. El mundo a través de la placenta. Todavía actualmente en algunos ámbitos se considera que el recién nacido como un ser incapaz de reconocer o aprender hasta que transcurra un periodo de tiempo que permita el desarrollo de sus capacidades a partir de la adaptación del entorno. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo desde los años 70 hasta la actualidad muestran con claridad que esta no es una caracterización adecuada de los neonatos. Está suficientemente documentado que las criaturas humanas tienen al nacer un repertorio de conductas bastante sofisticado. Por ejemplo, son capaces de adaptarse, de identificar sus cuidadores y de experimentar y reconocer emociones. Puesto que los recién nacidos muestran estas capacidades, cabe plantearse su origen. En otras palabras, cabe preguntarse si las raíces de tales conductas se hallan en la vía intrauterina. En las 3 últimas décadas se ha acumulado una cantidad suficiente de evidencia empírica que permite relacionar el desarrollo comportamental prenatal con el desarrollo tras el nacimiento. Obviamente el desarrollo de los perceptivos está estrechamente condicionado por el desarrollo neurológico y fisiológico del feto. A partir del programa matutino de las organizaciones humanas, en el útero paulatinamente va haciéndose posible el inicio de algunas sensaciones. Sin embargo, los inicios sobre el funcionamiento de las capacidades sensoriales se sitúan principalmente en el tercer trimestre de vida intrauterina. El comportamiento fetal es nuestra complejidad creciente durante los 9 meses prenatales. Los movimientos fetales espontáneos se observan en torno a las 9 semanas de gestación, culminan con una capacidad perceptiva notable como es la preferencia por la voz materna, una capacidad discriminatoria auditiva sumamente elaborada. De esta forma se ha podido constatar la capacidad habituación de los fetos humanos, en lo que podemos describir con matices con el primer inicio del aprendizaje. A continuación veremos con cierto detalle los aspectos más relevantes del desarrollo conductual durante el periodo prenatal en movimientos de respiración y sueño prenatales y las capacidades de visión y audición del olfato. Movimiento, respiración y sueño prenatal. Algunos resultados indican claramente que entre las 7 y las 9 semanas de gestación el feto se mueve espontáneamente. Concretamente, las 9 semanas de gestación mueve extremidades, cabezas y tronco. Bries, Visser y Prenz, 1985. Como relaciona los movimientos y cambios de postura maternos. A las 12 semanas las patadas, gira los pies, cierra los dedos, dobla las muñecas, mueve la cabeza y responde al tacto, cierra y abre la boca y traga líquido amniótico. Parte del fluido amniótico que el feto digiere será orinado, pero también almacena materia sólida que será excretada de forma de meconio en los primeros días del recién nacido. Los movimientos de los fetos son cada vez más activos y más evidentes para la madre. Al principio quizás solamente sienta suaves aleteos, pero en los últimos meses del embarazo, la agitación de las piernas y los brazos y las volteretas del feto son bien notorias. A las 24 semanas el pequeño abre y cierra los ojos, llora, mira en distintas direcciones y desarrolla el reflejo del agarre. Estos movimientos parecen ser reflejos según Goldstein, 1988. A medida que avanza el desarrollo, las respuestas del feto pasan a ser movimientos difusos y generales de todo el cuerpo, a movimientos limitados a los músculos de la zona estimulada. En los primeros meses el feto se comporta casi como un recién nacido, agarrando y chupando y dando patadas. Hacia la semana novena o décima comienzan a observarse movimientos de respiración en abdomen y pecho. Estos primeros movimientos de respiración son inicialmente muy irregulares y además se observan aisladamente. Así, por ejemplo, se observa que el único movimiento de respiración a lo largo de una hora, sin embargo, progresivamente van sintiendo más frecuentes. Y a las 40 semanas se observan en torno a un 30% del tiempo
Bries y otros 1985, Nake y otros 1988, Patry y otros 1980, dado que no hay oxígeno que respirar, estos movimientos tienen que interpretarse como reflejos que se producen durante el periodo de actividad del tronco cerebral y aurosol elevado. Antes del nacimiento, el feto también ha desarrollado ritmos de sueño, vigilia, de manera que, a las 23 semanas de gestación duerme y se despierta de forma similar como lo hace un recién nacido. Joseph 2000 defiende que ni los movimientos respiratorios ni los movimientos espontáneos y los ciclos de sueños vigilia reflejados ningún tipo de procesamiento cognitivo de nivel superior, puesto que los centros cerebrales responden del procesamiento cognitivo de orden superior. Todavía están en fases iniciales de maduración. Estas actividades decrecen al acercarse a la gestación. Para más información consulta capítulo 2, los primeros meses del recién nacido. 2.2. Visión. Visión. Hacia el final del desarrollo prenatal, en torno a la semana 27 de gestación, se abren los párpados, por tanto los ojos pueden percibir la iluminación, presumiblemente suave y de un tono rojizo, que se difunde desde el exterior a través del vientre de la madre. Kirchner, 1989. La capacidad fetal para producir movimientos oculares aparecen de forma más tardía, algo antes del parto a las 38 semanas de gestación. Este desarrollo tardío de las vías visuales se halla en función de la experiencia y necesidades visuales de las neuronas en proceso de desarrollo y del hecho de que antes del nacimiento hay poco que ver. Además, las vías visuales están pobremente mielinizadas. A pesar de que el feto puede estar expuesto a varios grados de luces y sombras, parece ser que este hecho no conlleva el desarrollo percentual o neurológico. Joste y Castagre, 1980. Así pues, aunque los ojos fetales se abran e incluso se observe el pestañeo a las 24 semanas, la luz se filtra, no produce desarrollo visual del mismo, modo que en este caso los movimientos espontáneos, los movimientos oculares y el pestañeo son reflejos de la actividad del tronco cerebral. Se asocian a alteraciones del ritmo cardíaco, a movimientos corporales y surgen como respuesta al estímulo vibroacústico. 2.3. Audición. Posiblemente el sistema auditivo sea el sistema sensorial que goce de mayor desarrollo prenatal y es el que responda con mayor claridad antes del parto al entorno externo. En primer lugar, el feto oye los ruidos del entorno intrauterino asociado con las contracciones ventriculares maternas. Sin embargo, a pesar de este entorno ruidoso, hay evidencias de que el feto detecta y responde con movimientos fetales y variaciones de su ritmo cardíaco a una notable variedad de estímulos extrauterinos que incluyen susurros, pequeños golpes y voces humanas. Sandman y otros 1997. Las investigaciones sugieren que el feto no solo oye, sino que puede realizar y retener asociaciones con estímulos externos y reconocer los sonidos familiares una vez esté fuera del útero materno. A las 24 semanas de gestación, el cuerpo del feto reacciona a la vibración y a sonidos altísimos de 110 decibeles el 60% del tiempo, mientras que las 32 semanas lo hace ya en un 80%. Además, de las 29 semanas también se observa aceleración del ritmo cardíaco cuando se emiten sonidos de este tipo. Justice 2000. A las 36-38 semanas de gestación, el feto responderá a otro tipo de ruidos externos e incluso al sonido de la voz de la madre con movimientos corporales de cabeza y aceleración del ritmo cardíaco. A pesar de que esa edad solo se hace entre un 30 y un 60% del tiempo, de nuevo estos sonidos deben de ser de alta frecuencia y muy altos, ya que la atenuación intrauterina puede ser de más de 70 decibeles. Según Cooper y otros 1986, o de 40 decibeles, según Peters Abrams 1993. Richards y otros 1992. Debemos matizar que estas relaciones se provocan cuando el feto tiene un nivel de activación elevado, pero puede no responder si en estado de sueño profundo o ligero.
En los últimos meses de gestación, el feto oye claramente sonidos y responde a ellos. Estos resultados se han inferido a partir de test, preferencias usando paradigmas del chupeteo nutritivo y mediante desaceleraciones del ritmo cardíaco. La K1 y otros 1992. Como mencionamos al inicio de este apartado, se ha proporcionado la evidencia de que sugiere que el cerebro de los fetos humanos viene organizado para reconocer o responder selectivamente a término, la voz de su madre, a melodías particulares u otros sonidos familiares o repetitivos, presentando 6 semanas antes del nacimiento. En este sentido, el cerebro fetal humano parece capaz de generar lo que podríamos describir como una actividad de aprendizaje rudimentaria. 2.4. Olfato. Los avances en el conocimiento de las capacidades sensoriales de los fetos humanos conllevan a nuestras aportaciones en sistemas sensoriales todavía un poco explorados. Recientemente se ha sugerido que la función olfativa humana tiene como procedente directo de los quimiorreceptores fetales. Echal, Werger y Rondon 1995, de tal manera que es posible que el feto retenga información quimiosensorial de su vida prenatal y las aplique postnatalmente. El reconocimiento del entorno. Todos los resultados expuestos en este y en los anteriores apartados de esta sesión tomados del conjunto que apuntan que de alguna manera los fetos comienzan a aprender sobre el mundo en el que van a integrarse. No solo preparan sus reflejos y sus sistemas para el funcionamiento fisiológico cuando nazcan, aunque por supuesto también es así. El tronco cerebral y fetal y neonatal es capaz de percibir sonidos y responder de forma progresiva a aquellos a los que están repetidamente expuestos, vía refuerzo neuronal de las conexiones que los vinculan. La conducta cada vez más compleja de los fetos y neonatos incluye movimientos de la cabeza, oculares, reacciones de alarma, lloros, gritos, incluso sonrisas rudimentarias y una capacidad de percepción auditiva ciertamente elaborada. Tercero, temperamento. El apartado. El mundo a través de la placenta. Hemos visto que el feto humano muestra capacidades sensoriales, percibe de cierta forma el mundo que lo rodea y es capaz de responder a diferentes estímulos. Los investigadores actuales sugieren que la relación entre la actividad fetal y el conjunto de comportamiento infantil. Ya hemos visto que los fetos parecen tener un ciclo de actividades propio con periodos de calma combinados con periodos de actividad fetal que parecen prefijar los ritmos que el bebé debe reflejar después del nacimiento. Las pautas del ritmo estable de la actividad de descanso de la madre ejercen también su influencia en la actividad que muestra al bebé. Así, muchas madres relatan que el periodo de máxima actividad de su retoño se produce cuando ellas están en reposo, principalmente cuando llegan a casa por la noche después de una jornada de trabajo. Lejos de apreciar el feto simplemente con un organismo que se está formando, el bebé incluso dentro del útero materno muestra su individualidad. El temperamento del niño aparece insinuarse ya durante el periodo uterino. Si preguntamos a las madres acerca del comportamiento prenatal de su hijo, podemos constatar que estas diferencias, por ejemplo, hay bebés muy activos que responden a la voz de la madre y los sonidos familiares o a las caricias por encima del abdomen de la mamá con vigorosas patadas o movimientos. Otros parecen más asustadizos e inhiben su actividad ante cualquier ruido o movimiento brusco de la madre. Teratógenos. Con el término teratógenos aludimos a agentes no genéticos susceptibles de dañar al embrión o al feto. La teratología se refiere al estudio de los efectos de los teratógenos en el desarrollo prenatal. Aunque son bien conocidos los efectos físicos de los teratógenos sobre el embrión o feto, no debemos olvidar que también pueden influir en las capacidades psíquicas del comportamiento del futuro niño. El campo científico que analiza los efectos de los teratógenos de la emergencia del comportamiento y capacidades infantiles denomina psicoteratología. Los teratógenos pertenecen a distintos dominios según algunos son los más conocidos como las exposiciones de la madre a diferentes adiciones, infecciones viríficas, ciertas sustancias químicas
en las medicaciones o una dieta nutritiva pobre. Hoy algún día la teratología ha logrado determinar los efectos de unos 30 teratógenos, sin embargo se estima que hay en torno de 1.600 agentes que pueden tener efectos nocivos en el embrión y en el feto. Los agentes teratógenos no siempre producen los mismos efectos. Por un lado, su nocividad no responde de ellos mismos, sino la composición genética del organismo que lo recibe. Así, por ejemplo, hay una sustancia que son nocivas para el organismo humano y que a cambio son inocuas por otros organismos animales. Aún más diferentes sensibilidades de los organismos humanos pueden provocar que un embrión o feto resulte afectado por un determinado agente, por ejemplo la exposición al tabaco o al alcohol, y que en otros, en las mismas circunstancias ambientales, no experimenten malformación alguna. Por otro lado, la edad gestacional que el embrión o el feto tenga en el momento de la exposición al factor teratógeno determinará el grado y tipo de susceptibilidad. Las 2 primeras semanas posteriores a la fecundación, los factores teratógenos pueden ser la causa de la muerte y el aborto del embrión, pero raramente producen anomalías congénitas. El periodo de mayor riesgo en el que se va la tercera o la octava semana, es decir, el periodo organogenético. Durante la época se forman la mayoría de los órganos y por ello los factores teratógenos pueden inferir y causar malformaciones graves. El periodo fetal tampoco está exento de peligro. Algunas de las anomalías fisiológicas y alteraciones funcionales pueden tener lugar durante esta etapa. Al pretender evaluar los efectos de un agente teratógeno, debemos tener en cuenta asimismo los factores susceptibles de potenciar sus acciones nocivas sobre el embrión o feto. 4.1 Fármacos. En la totalidad, la mayoría de las mujeres embarazadas saben que por indicación del médico que debe abstenerse de tomar medicación a lo largo de su periodo de gestación, salvo que sea su propio facultativo quien lo aconseje. Incluso aquellos fármacos que parecen inocuos como la sencilla aspirina, solo si se utilizan dosis altas son susceptibles a atravesar la barrera placentaria y dañar al embrión o feto. Los efectos teratógenos de los medicamentos pueden causar graves alteraciones congénitas durante el periodo embrionario. Si actúan durante el último periodo del desarrollo, acaso no ocasionen malformaciones físicas, pero pueden interferir en la diferenciación, migración o proliferación celular. Estas anomalías se traducirían en alteraciones conductuales. Las investigaciones sobre los efectos de los teratógenos en los fármacos, a pesar de su dificultad, centra la atención en muchos investigadores y permite prevenir a las nuevas mujeres embarazadas su posible acción nociva. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. El consejo que se debe dar a toda mujer que esté embarazada o sospeche que puede estarlo es que no tome ningún medicamento sin antes consultar a su médico. Drogas. Las drogas adictivas causan daño tanto en la madre como en el feto. Es difícil evaluar el efecto de cada una de estas sustancias por separado, porque en muchos casos confluyen en factores perjudiciales como una nutrición pobre, abuso de otras sustancias y pocos cuidados sanitarios. Además, el efecto nocivo de las drogas parece incrementarse cuando se produce una interacción entre varias de estas sustancias. Este es el caso bastante regular de las mujeres adictas a la cocaína y consumidoras del mismo tiempo de alcohol. Otro aspecto importante es la cantidad. Para la mayoría de las adicciones existe un umbral de tolerancia en el organismo. Esto significa que a partir de una cierta cantidad se convierten en unos agentes teratógenos. Vale la pena señalar que esto también resulta válido para vitaminas. A partir de cierta dosis, en lugar de ser beneficiosas, pueden resultar teratógenas para el embrión o feto. A pesar de que suelen relacionarse únicamente en la madre como factor causante de la exposición prenatal a sustancias teratógenas, no hay que olvidar que también el padre puede, mediante el semen que transporta su esperma, dañar al futuro embrión. Meredith, 1991. Alcohol y tabaco. A pesar de las diferencias entre estos teratógenos, algunos de los efectos comunes que pueden acarrear son el decrecimiento del número de células cerebrales, así como interferencias en la replicación celular en periodos críticos del desarrollo fetal. Las conexiones neurales entre distintas partes del cerebro pueden sufrir daños. Es frecuente que el cerebro
de los niños expuestos a esta clase de adiciones en el útero materno resulte menor. El conjunto de anomalías causado por el consumo excesivo de alcohol durante el embarazo se conoce con el nombre de síndrome de alcohol fetal, SAF. Los niños que proceden de este síndrome presentan rasgos faciales característicos como cabeza más pequeña, los ojos suelen ser muy separados entre sí y la nariz es achatada, crecimiento físico lento y un cierto retraso mental. Algunos estudios muestran que el consumo moderado de alcohol también puede inducir en alteraciones del desarrollo infantil, como déficits en las capacidades de la motricidad, atención y memoria. Se considera que el consumo moderado, beber entre 60 y 90 centímetros cúbicos al día, dado los efectos teratógenos del alcohol, se entiende a lo largo del periodo prenatal, lo más aconsejable es que la madre se abstenga totalmente de tomarlos. Por otra parte, en el dominio popular que el tabaco perjudica la salud, el pequeño embrión feto es muy vulnerable a la nicotina. Para empezar, influye en el peso prenatal, que suele ser más bajo. Asimismo, la estatura del niño puede ser más corta. Además, las madres adictas al tabaco tienen alto riesgo de padecer abortos espontáneamente, de la mortalidad fetal o de sufrir severas complicaciones durante el embarazo. A largo plazo, los niños pueden seguir manifestando secuelas como dificultades de aprendizaje o irritabilidad, Frank Watts en 1990. Otros estudios han ido más lejos de asociar el tabaquismo de la madre durante el embarazo con más posibilidades de desarrollar cáncer durante la niñez. Marihuana. La marihuana se hizo famosa en la década de los 60, pero aún tiene sus seguidores. Fumar marihuana durante el embarazo supone un riesgo de nacimientos prematuros y bajos de peso neonatal. Según las investigaciones del Lester y Esther 1989, los niños que nacen de madres adictas a la marihuana presentan un tipo de llanto muy agudo que indica daño cerebral y que se traduce en problemas de organización funcional del comportamiento infantil. Cocaína y heroína. El riesgo de tomar esta clase de drogas es que aumenta la presión sanguínea y obstruye los pequeños capilares del cerebro infantil. Este hecho puede perjudicar considerablemente las áreas cerebrales que se encuentran en periodo de formación. En las últimas fases del embarazo, estas sustancias interfieren en la transmisión de mensajes de una parte a otra del cerebro. Los problemas fisiológicos que derivan de este físico que sufre la madre durante los periodos de momentos de abstinencia repercuten gravemente en el feto, ya que aceleran su ritmo cardíaco y propician un posible aborto o muerte fetal. Los recién nacidos expuestos durante el periodo prenatal a tales sustancias suelen mostrar bajo peso o retrasos en el crecimiento y dificultades en la respiración. Muchos muestran la adicción fetal con temblores, insomnio o hipoactividad motriz. Los efectos a largo plazo pueden incluir retraso mental, problemas conductuales como agresión, déficit de atención y un desarrollo motriz deficiente. La metadona, aunque es un fármaco útil en el tratamiento de las heroinomanías, es igualmente nocivo para el embrión o feto. Además, las mujeres adictas a la cocaína o a la heroína no siguen una dieta equilibrada, sino que más bien pobre. Todo esto hace que el feto sea vulnerable y pueda desarrollar hipo o hipersensibilidad a los estímulos. Un bebé hiposensible tardará más tiempo en procesar la información ambiental y responder de forma apropiada. Un bebé hiposensible tardará más tiempo en procesar la información ambiental y responderá de una forma apropiada. Por su parte, un bebé hipersensible puede mostrar una desorganización de sus patrones comportamentales como reacción a los distintos estímulos ambientales. Esta sensibilidad repercutirá en los ritmos de sueño y vigilia o de alimentación. Con un tiempo puede mostrar dificultades de atención y aprendizaje. Como dificultad añadida, las respuestas desorganizadas de estos pequeños pueden propiciar abusos o negligencias por parte de padres o cuidadero. Por ello pueden considerarse niños de alto riesgo. Sustancias químicas.
Una mujer bien informada de los defectos nocivos que entraña su bebé, el consumo de ciertas sustancias, puede abstenerse de tomar fármacos o replantarse su comportamiento adictivo. Sin embargo, a veces los peligros se acechan más allá de la propia voluntad. Este es el caso de la exposición involuntaria a sustancias químicas que pueden llegar por medio de los alimentos o del ambiente que nos circunda. Desgraciadamente, el uso de sustancias químicas tóxicas en los pesticidas, abonos orgánicos y fertilizantes para animales de granja, colorantes alimenticios, etc. Esta es la orden del día. A pesar de las leyes medioambientales que intentan protegernos, los herbicidas, por ejemplo, que contienen dioxina, han causado un gran número de abortos, malformaciones y cáncer. P.H. Rice, 1997. Los residuos industriales que contienen mercurio son desechados en los océanos. Han llegado a nosotros por medio de la ingestión de peces contaminados. La exposición del plomo se ha producido muchas mujeres trabajar en industrias en las que utilizan este metal. Por otro caso digno de mención, algunos anestésicos gaseosos utilizados en hospitales tuvieron también efectos nocivos para el embrión del feto. Bronce 1977. La exposición a sustancias tónicas pueden provocar diferentes anomalías o alteraciones congénitas. El mercurio orgánico y metilmercurio puede causar alteraciones neurológicas similares a la parálisis cerebral y un retraso mental. El plomo es un metal muy tóxico, lo que puede provocar abortos espontáneos, retraso en el crecimiento intrauterino, anomalías fetales y alteraciones del proceso de desarrollo psicomotriz. Enfermedades. Las enfermedades durante el embarazo representan otro factor de riesgo importante para el embrión o feto. Muchas bacterias y virus pueden traspasar la barrera placentaria y ocasionar defectos congénitos. El virus de la rubiola, principalmente si la madre está infectada durante las 10 primeras semanas de embarazo, puede causar sordera, deficiencias visuales, retraso mental y alteraciones cardíacas en el bebé. Hoy en día la protección contra el virus de la rubiola forma parte de programas sanitarios infantiles y juveniles en numerosos países. La toxoplasmosis, que se contrae por el contacto con un parásito que se encuentra en la carne mal cocinada y en las materias fecales de algunos animales. Por este motivo es muy importante que las mujeres embarazadas que viven con animales domésticos entrenen sus cuidados higiénicos. Este parásito puede afectar el sistema nervioso del feto y podrían causar el retraso mental, sordera y ceguera. A pesar que las campañas educativas sobre la educación sexual han logrado importantes avances, hay enfermedades de transmisión sexual que pueden causar graves anomalías congénitas. Una de las más antiguas, la sífilis, puede acarrear daños irreversibles en los huesos, hígados y cerebro del feto, con la probabilidad de la muerte antes o después del nacimiento, a menos que sea tratada de forma conveniente antes del cuarto mes de embarazo. El herpes simple es una infección virífica y común. Es causado por el citomegalovirus y puede causar crecimiento anormal de la cabeza y cerebro, ceguera y retraso mental. Se transmite por contacto sexual, transfusiones de sangre o mezcla de fluidos corporales. El herpes genital y la gonorrea, enfermedades de transmisión sexual, se contagian al feto en el momento del parto. Al pasar por el canal vaginal, son muy susceptibles de producir defectos como ceguera, muerte neonatal o daño cerebral. Como método de prevención, en estos casos se recomienda practicar cesárea. Otras enfermedades infecciosas graves para el embrión y el feto es la poliomielitis, la diabetes, la tuberculosis, la varicela, la gripe, las paperas. A pesar de que la actualidad estas infecciones están sanitariamente más controladas que en épocas anteriores, en los países desarrollados aún no están erradicadas por completo. Quizá la enfermedad más debatida hoy día es el SIDA, las siglas del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Si la madre embarazada es portadora, puede alumbrar a un niño que haya contraído la enfermedad. El SIDA comporta anomalías físicas en la forma de la cabeza y la cara, microcefalia y retraso en el desarrollo. Si la enfermedad avanza, puede ocasionar la muerte. La madre ha estado expuesta a sustancias o elementos teratógenos, debe contar con un apoyo de un profesional. 4.5. Otros factores maternos. Existen otros factores relacionados con la madre que son susceptibles de ser considerados teratógenos. La nutrición, el estrés, la edad pueden estar relacionados con alteraciones en el proceso de formación prenatal.
4.51. Calidad de la nutrición materna durante el embarazo. Es lógico pensar que el tipo de la cantidad de sustancias nutritivas que la madre tome van a tener una influencia primordial en la formación y desarrollo de las células del pequeño ser. Numerosos estudios han confirmado que la dieta de una mujer embarazada debe incluir proteína, vitaminas, minerales de forma equilibrada, así como oligoelementos con hierro de yodo. El rápido crecimiento cerebral durante el periodo fetal neonatal, la primera infancia, hace que el niño sea muy vulnerable a los factores biológicos de riesgo como la nutrición, el déficit nutritivo que provoca la carencia de los elementos apuntados a unas líneas más arriba se ha relacionado con distintos efectos negativos en el desarrollo cerebral infantil así como posterior desarrollo cognitivo. La falta de yodo, por ejemplo, interfiere en el crecimiento cerebral y puede provocar crecimiento y retraso mental, mientras que un déficit de vitamina A puede causar daños graves en la formación de la córnea ocular y ceguera. El déficit de proteínas y hidratos de carbono, así como la falta de hierro, puede alterar el metabolismo cerebral e interferir en la estructura y funcionamiento de las células neurales. El cerebro, los lóbulos frontales y las regiones subcorticales parecen ser especialmente vulnerables en niños que han padecido malnutrición. Sin embargo, el déficit que experimenta el organismo no suelen ser causados por la carencia de un solo elemento, sino bien por debidos a múltiples deficiencias de vitaminas, minerales, así como proteínas, circunstancias que comportan un bajo nivel energético de la mujer embarazada y el feto. Según Rosso 1990, las mujeres vegetarianas deben ser conscientes de la vulnerabilidad de su organismo y el de su hijo, deficiencias de vitaminas como la B12, falta de hierro y zinc, además de una ingesta calórica inadecuada. A pesar de la gravedad y los efectos de la malnutrición materna sobre el desarrollo fetal, a muchos estudios han mostrado que una dieta compensatoria y una estimulación adecuada durante los primeros años de vida tienen efectos positivos sobre el desarrollo físico infantil, incluyendo el desarrollo cerebral. Por supuesto, su efecto compensatorio depende de la gravedad de la desnutrición y la confluencia de otros factores de riesgo en relación con el desarrollo del bebé, pero los resultados de estos estudios son esperanzadores y confirman la necesidad de programas políticos sociocomunitarios que compensen los efectos de la malnutrición. No solo es el déficit o la mala calidad de la nutrición materna tiene efectos perjudiciales sobre el desarrollo del niño, también el exceso de complementos vitamínicos o de aportes calóricos pueden asociarse con defectos o anomalías congénicas. Un exceso en el yodo, por poner solo el ejemplo, puede perjudicar la función tiroidea. En conclusión, es fundamental que la futura madre consulte y siga la dieta de su médico le prescribe. En poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas o de riesgo son necesarios programas de atención sociosanitaria que incluyan o proporcionen una adecuada dieta nutritiva a las mujeres en gestación. Estrés o problemas emocionales. La creencia popular de que las emociones negativas pueden perjudicar no solo a la madre sino al pequeño, el proceso de formación está perfectamente razonado en términos de aumentar la actividad de las glándulas suprarrenales cuya secreción en exceso es transportar toda la sangre materna y llegar al feto a través de la placenta. Sin embargo, tal como apunta la vista, el déficit de separar influencias prenatales de las postnatales. Una madre que sufre ansiedad durante el embarazo probablemente también tratará después a su hijo de forma distinta, y ello puede ocasionar que el bebé reaccione de una forma anómala a la conducta esperada. Aunque parece haber una relación entre la ansiedad sufrida durante el embarazo y el bajo peso neonatal o prematuridad, no se trata de una relación directa, porque la mayoría de las mujeres en esta situación descuidan su salud y como consecuencia de ello son susceptibles a provocar desnutrición en el feto, circunstancia que explica su bajo peso o prematuridad. Edad de los padres. Aunque tradicionalmente las sociedades occidentales la ha considerado como óptima para dar a la luz oscila entre los 25 y los 29 años, lo cierto es que en tiempos actuales la mayoría de las mujeres tienen su primer hijo en torno a los 30. Algunos estudios clásicos vinculan la edad de la madre y del padre con su mayor riesgo de alteraciones genéticas como el síndrome de Down. También los hijos de madres adolescentes son considerados de riesgo, aunque no se sabe a ciencia cierta si este riesgo debido a la inmadurez biológica de la madre o al padre.
cuidado prenatal que muestran muchas adolescentes, habida cuenta de un alto porcentaje de ellas pertenece a una población cultural y económicamente de nivel bajo. Factor RH. El RH es un factor presente en la sangre de la mayoría de las personas, aproximadamente un 85%, según Musen-Conger y Kahn, 1982. El problema se da cuando la madre es un RH negativa y el bebé en gestación es RH positivo. En esta situación se puede suceder que los glóbulos rojos del bebé atraviesen la barrera placentaria y se pongan en contacto con la sangre materna, la cual empezará a formar anticuerpos. Si la madre queda embarazada de nuevo, su sangre ya contendrá estos anticuerpos perfectamente formados. En caso de que su nuevo bebé también sea RH positivo, la sangre materna puede trasplazar la placenta y atacar los glóbulos rojos del bebé. Según la gravedad y el periodo en el que se ha producido esta invasión de anticuerpos, las consecuencias pueden ser muy graves para el niño, ya que puede acarrear parálisis cerebral, retraso mental, sordera e incluso la muerte. Por tanto, el riesgo no es para el primogénito, sino para el segundo y posteriores hijos. Afortunadamente, hoy en día hay vacunas que se suministran a la madre en el momento del parto del primogénito. De esta forma, la sangre materna no produzca o detenga la formación de los anticuerpos. Anomalías por alteraciones cromosómicas. Todos los padres sueñan con que los hijos nazcan sanos y sin ningún problema que enturbie la dicha al momento del nacimiento. Sin embargo, tal y como hemos visto en el apartado anterior, hay factores teratógenos que pueden alterar el desarrollo fetal. Algunas veces dichas alteraciones se dan en las primeras fases de formación del huevo o del cigoto, concretamente durante la fusión del material genético del espermatozoide y el óvulo, unas horas después de su unión o incluso antes del proceso de división celular que origina la dotación genética de los óvulos y los espermatozoides. En estas circunstancias se producen malformaciones debidas a las alteraciones del material genético o cromosomas organizados en un núcleo de las células. Estas alteraciones también pueden responder a motivos hereditarios o errores debido a la complejidad del propio proceso genético. En cualquier caso, las consecuencias para el niño pueden ser graves y su potencial es el desarrollo que pueden verse notablemente afectado. Los padres van a necesitar apoyo y consejo de los profesionales. Una parte crucial en este apoyo incluye la elaboración de un programa específico para su hijo, orientado a potenciar su desarrollo desde los primeros momentos de su vida neonatal. Las primeras líneas que siguen vamos a considerar de forma breve la organización y transmisión del material genético, algunas de las alteraciones que pueden tener lugar durante este proceso. Material genético, cromosomas y genes. 5.1. El material genético se encuentra en el núcleo de todas las células del organismo. Utilizado el microscopio, podemos ver de la forma de los bastones alargados que reciben el nombre de cromosomas. La mayoría de las células del organismo humano, denominadas células corporales o somáticas, contienen 23 cromosomas organizados en pares, es decir, cada cromosoma se corresponde a otro igual en cuanto al tamaño, forma y función, de ahí que se denominan cromosomas homológicos. Uno de los cromosomas de cada par proviene de la madre y otro del padre. En total, cada una de estas células somáticas tiene 46 cromosomas. El conjunto de repertorio de cromosomas de la célula de una persona constituye el cromotipo de estos 46 cromosomas. 22 pares son denominados autosomas. El par que resta están formados por cromosomas sexuales que permiten determinar si un organismo es varón o hembra. Las mujeres poseen cromosomas XX, mientras que los hombres cromosoma X y otro menor denominado Y. A lo largo de los cromosomas encontramos distribuidos unos genes. Un solo cromosoma puede contener más de 10.000 genes. Los genes están constituidos por moléculas de ácido desoxirribonucleico, ADN, formando a su vez una composición de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Si contemplamos una molécula de ADN, podemos ver que esta se trata de una estructura de forma de doble hélice de escalera de caracol organizada en un modo peculiar. Las barandillas de la escalera están formadas por la unión de fosfatos de azúcar y desoxirribosa, y los peldaños de los enlaces bases nitrogenadas de adenina y timina y citosina y guaranina.
que combina la siguiente manera: A con T y C y G. Esto nos dan cuatro pares de posibles A, T, T, A, G, C, C y CG, lo que permite el código genético en esta secuencia de estas combinaciones. Aunque a primera vista esta composición puede parecer sencilla, un gen puede tener de estos enlaces de forma de llegar a descifrar un código genético humano se convierte en una tarea de una complejidad hasta hoy impensable. Los genes que intervienen en la construcción de las estructuras de las funciones del organismo mediante la síntesis de proteínas. Estas dirigen las células en un proceso de formación y diferenciación e influyen en la función de cada uno o grupo de ellas debe desempeñar. La síntesis de la proteína puede quedar gravemente alterada como la consecuencia de anomalías en el proceso de división celular o en la función de los cromosomas del padre y de la madre en la germinación de un nuevo ser. La división celular de la meiosis. Como hemos visto en la sesión precedente, las células de nuestro organismo contienen 23 pares de cromosomas, de forma que el número total de cromosomas es 46. Sin embargo, hay un tipo de células que no siguen la norma y son células germinales, espermatozoides de los organismos masculinos y los óvulos de los femeninos. Estas células, a diferencia de las somáticas, tienen 23 cromosomas simples, es decir, los cromosomas no tienen un homólogo. La razón es obvia: para células deben de combinar su material genético para formar un nuevo ser. Poco después del tiempo de penetración del óvulo por el espermatozoide, sus respectivos cromosomas se unirán y de esta forma el nuevo ser volverá a poseer los 46 cromosomas característicos de la especie humana. Para que este hecho tenga lugar, debe haberse producido con anterioridad una división de material cromosómico de las células germinales de la mitad. Este proceso de reducción se denomina meiosis, consta de dos divisiones celulares denominadas meiosis I y meiosis II, que forma una forma muy simplificada que supone los siguientes pasos. Meiosis I. Antes del proceso de meiosis propiamente dicho, el cromosoma de la célula de 23 pares se duplica de forma que cada cromosoma aparece dividido en dos cromátidas. Al iniciarse el proceso meiótico, los cromosomas homologados se colocan de un lado a otro por pares. En este momento tiene lugar un fenómeno de notable importancia: se produce un intercambio de segmentos entre las distintas cromáticas de la formación que se produce un encruzamiento en el material genético. Los cromosomas homológicos se preparan progresivamente uno del otro y se sitúan en los extremos opuestos de la célula, pero cada cromosoma conserva aún su duplicado y cromatida. Las células se separan en dos células hijas, cada una de las cuales lleva un cromosoma homólogo con su par de cromatida, o sea, un solo juego de cromosomas. Meiosis II. La segunda división es la más sencilla: cada cromatida se separa y cada una de ellas se convierte en un cromosoma único que se traslada a uno de los dos polos de la célula. Al dividirse la célula solo contempla la mitad de la dotación original de esta célula madre. En cuatro células resultantes, los gametos espermatozoides del aparato reproductor masculino y óvulos del femenino, aunque en este último solo una de esas cuatro células se transforma en el óvulo. La meiosis no solo es importante porque es posible la conservación del número de cromosomas mediante la generación en generación. Al reducir la dotación original a mitad, otra consecuencia fundamental es la diversidad genética que produce en primer lugar al separarse los pares cromosómicos. Estos pueden producir gametos con distintas combinaciones. Además, el emparejamiento y cruzamiento de los cromosomas homólogos durante los pasos iniciales de la primera división meiótica contribuyen a la combinación de los rasgos hereditarios maternos y paternos. Como ya hemos visto, el aparato del desarrollo prenatal, una vez construido el cigoto con la dotación genética propia, el resultado de procesos que acabamos de explicar. Este empezará a dividirse primero en dos y luego en muchas células. Esta división celular, denominada mitosis, procederá de la información de cada una de las células que contenga exactamente la misma dotación cromosómica de la célula original. Al finalizar el proceso del desarrollo prenatal, es el organismo humano, que está formado por unos 10 billones de células agrupados en órganos tejidos, según Cray 1997. Un organismo adulto puede tener más de 300 billones de células.
todas y cada una de las cuales son productoras de la totalidad del código genético del individuo. Anomalías cromosómicas. Es un proceso tan complejo como la meiosis. No es de extrañar que pueden producirse errores en estas anomalías, tal como hemos reseñado, y pueden haberse una transmisión hereditaria con un error azaroso de consecuencias de la acción según un agente teratógeno. Vamos a referirnos primero a las anomalías que se pueden producir por azar, como exposición a algún agente nocivo. En segundo lugar, trataremos las mutaciones